Avisas cuando ya empiece Gaby a dar la bienvenida. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Jurado Rivera, soy la secretaria académica de la Coordinación Nacional de Educación y Nueva Escuela Mexicana. Les saludo con mucho gusto. Sean bienvenidas, bienvenidos a este seminario virtual Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables, un espacio que ha sido pensado para promover el encuentro y el compartir en torno a un tema fundamental en la agenda de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del CEN de Morena. No solo por la importancia del tema, sino porque creemos firmemente que las propuestas educativas, si buscan ser coherentes, deben considerar la experiencia y la voz de todas y todos. Sabemos que este año de aislamiento ha modificado los espacios de diálogo y reflexión. Sin embargo, no queremos dejar de lado la oportunidad que tenemos en la Secretaría para reflexionar y proponer alternativas de solución a problemas concretos en el tema. Sabemos también que la educación es un tema complejo, que puede ser analizado desde distintas aristas y han sido muchas las personas que, desde múltiples ámbitos y trincheras, han buscado dar solvencia a las necesidades que de hecho existen. Sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos, todavía quedan muchos pendientes en la agenda pública y asumimos la responsabilidad que tenemos de participar para intentar dar respuesta a todos ellos. Negatividades en la educación será un espacio que ponga de manifiesto la urgencia de considerar a los distintos grupos en condición de vulnerabilidad que han sido invisibilizados, desplazados y alienados por un sistema educativo que no da respuesta a problemáticas específicas, que ha dejado de lado características, capacidades y necesidades de grupos de personas que no entran en el plan de una educación general. En ese sentido, hablar de negatividades no es hablar de características o condiciones que no se amoldan a un modelo educativo específicamente dado. La negatividad viene cuando no se habla, cuando no se piensa y cuando no se hace para que esas condiciones y características sean consideradas dentro de un modelo educativo que se dice de izquierda y con pretensión de justicia, considerando que en el tema de la educación, la justicia se da cuando se crean condiciones de posibilidad para desarrollar procesos educativos dignos para todos, para todas y de acuerdo a sus características y necesidades. En ese sentido, la nueva escuela mexicana no se puede plantear al margen de estos grupos y sus necesidades específicas, porque la educación debe contemplar a todos los sectores de la población y es nuestra responsabilidad llevar a cabo acciones concretas para ofrecer una buena educación como derecho universal. Es cierto que todavía nos falta escuchar y considerar a muchos otros grupos. Ya en el chat de la presentación, una compañera nos hizo la observación de que es necesario hablar también de educación y adultos mayores. Y en ese sentido nos comprometemos a seguir poniendo nuestro esfuerzo y todos los recursos disponibles, no solo para hablar del tema, sino para poner en la esfera pública estas situaciones y crear así condiciones para resolver los problemas y las necesidades de los grupos que han sido invisibilizados y excluidos de las propuestas que han marcado la práctica educativa en nuestro país. Por otro lado, quisiera expresar que en este ejercicio de reflexión, análisis y construcción de propuestas, nos acompañarán maestras y maestros especialistas en las distintas problemáticas. Su aporte será presentar los temas, compartir su saber y experiencia en torno a ellos. Pero es importante además hacer extensiva la invitación a participar de un diálogo que necesita tanto del hablar, del escuchar, del preguntar e interpelar. Les invitamos entonces a sumarse a este esfuerzo colectivo, que estamos seguras será un gran aporte para la construcción de un modelo educativo incluyente y con pretensión de ofrecer una educación digna para todas y todos. A esta sesión de apertura nos acompaña el doctor Enrique Duce, la diputada Adela Piña Bernal y el doctor Jorge Zúñiga Martínez, quienes nos compartirán algunas palabras. A continuación, escucharemos al doctor Enrique Duce, quien actualmente es secretario de Educación, Formación y Capacitación Política del CEN de Morena. Como sabemos, es además uno de los filósofos contemporáneos más influyentes. Cuenta con una larga carrera como profesor titular en distintas universidades de México y ha sido profesor invitado en varias universidades de otros países.
Ha realizado un amplio trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y la filosofía latinoamericana, además de ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento que ha proyectado diversos movimientos sociales y de transformación. Le cedemos la palabra, doctor, y estamos muy agradecidos de que pueda estar este día con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por esta inmerecida presentación. Gracias, Jorge Zúñiga, doctor en Frankfurt en filosofía, por haberme invitado, y sobre todo también gracias a la presencia de la diputada Elena Piña Bernal, que es de las responsables del problema pedagógico en el Estado mexicano. Yo querría tocar pedagógicamente muy pocos temas. Tres temas que voy a extenderme los 20 minutos que me han dado para exponerlos, que no es justamente sobre la negatividad de algunos puntos, como la no presencia pedagógica fuerte entre no videntes, entre discapacitados, en el mundo rural y muchos otros aspectos. Ese mundo periférico que no se atiende. Yo querría ahora más bien situarme en la responsabilidad de la Secretaría de Formación de Morena con respecto al Estado mexicano, sugiriendo estos tres aspectos que están debajo de la posibilidad de la superación de estas tres negatividades, pero también en la formación de millones de niños y jóvenes que nos toca en la Secretaría de Educación Pública, que le toca educar niños desde el preescolar hasta la universidad. Yo querría tocar el primer tema. Escuché decir en la etapa neoliberal, que no lo nombro como si fuera una moda, sino en un sentido estricto. En el proyecto neoliberal pedagógico, la excelencia era el tema central. Excelencia suponía formar a algunos alumnos que fueran lo que su término indica, excelentes. Pero lo que primero surge a la mente es que si hay un curso de 30 alumnos en un colegio público y privado, ¿cuántos llegarán a la excelencia? O es decir, ¿cuántos serán excelentes entre 30 niños o jóvenes? 4, 5, 6. No pueden los 30 llegar a la excelencia, o no son excelentes o son genios, lo cual no se comprende, porque formar niños para la excelencia es formar niños para la competencia. En el mercado de la cultura, de las profesiones, donde triunfan y logran su realización y tienen los mejores salarios, los excelentes. Y los demás pasan a ser obedientes o masas que son dirigidos por los excelentes. No puede tener la cuarta transformación de ninguna manera el ideal de la excelencia. He escuchado a mucha gente
que está responsable de la educación hasta en el presente, hablar de la excelencia como un ideal de la formación. Pero eso es neoliberal. ¿En qué sentido? Se piensa en algunos que triunfan en la competencia porque son excelentes y los demás forman parte de la masa. Eso no puede ser el ideal de la educación en la cuarta transformación. Por el contrario, el pueblo mexicano tiene una concepción comunitaria y solidaria de la educación. Ellos en Oaxaca se les dan ahora cemento y hierro en algunos casos, y la comunidad solidariamente hace el camino y ellos trabajan, no tienen que pagar sueldo y hacen un camino según tradiciones, de tal manera que ponen en lugares muy bien colocados piedras y el mínimo de cemento, de tal manera que el camino es más barato por los materiales y porque tiene manos de obra gratis, pero la comunidad tiene el taquío, que es el trabajo comunitario. Ese es el ideal de una pedagogía de la cuarta transformación. Dar al niño no el sentido de querer ser excelente sobre los demás y transformarse algo así como en un dominador, sino dar a los niños un sentido comunitario de servicio a la comunidad, donde la realización de cada uno es la medida de ese servicio. ¿Qué es mejor en un grado? Elegir al alumno que tiene más promedio porque es excelente, o elegir al mejor compañero que es el que más ha servido a los demás compañeros. Tenemos entonces que cambiar el ideal y hacer una educación cuyo proyecto sea comunitaria, responsable de los otros miembros y con un sentido de servicio y no de excelencia. Claro que cuidado, tiene que ser excelente en tanto a los maestros y en tanto a lo que se le incluye en esa formación solidaria. Y ahí paso al segundo aspecto. Nuestra educación, diría un gran pedagogo brasileño, es memorística. El maestro enseña, el texto y el libro de lectura y de estudios gratuito está para ser estudiado y en cierta manera repetido. O es decir, se exige memoria para saber qué es lo que se sabe, pero no se intensiva la creatividad para crear lo que no se sabe. Y como estamos atrasados en muchos aspectos, necesitamos creadores, no repetidores. El segundo aspecto que hay que cambiar es una enseñanza bancaria, memorística, repetitiva, donde estudiar significa decir lo que otros dijeron, aunque fuera un Newton o un Galileo, pero en realidad nunca se tomó en conciencia lo que era un centro y como el Sol y las planetas que daban vueltas a ese Sol. Había que pensar de nuevo como Newton y decir cómo es posible. Si dan vuelta alrededor de algo, tendrían que estar disparados y no volver nunca a verse. ¿Qué lo sujeta al Sol?
Y alguno podría pensar, pues no hay ataduras que los... Y entonces hay que tener la inteligencia inventiva de un Newton, que se dio cuenta que así como había la atracción en la Tierra de los objetos hacia el centro, también había una atracción en un sistema hacia el Sol, lo que no permitía que los planetas se fueran cada uno por su lado. Descubrió el sistema solar. Pero lo importante sería no enseñarle que existe un sistema solar, que las satélites dan vuelta alrededor del Sol como los planetas y en la planeta Tierra, sino entrar en la posibilidad de el acto mismo de Newton, donde el maestro hiciera que cada uno piense cómo se inventó la explicación de un sistema solar y ya no, claro, de los que pensaban que la Tierra era el centro. Esto tendría que ser objeto de una de las materias del currículo, que yo denominaría el pensamiento crítico. Hay mucho escrito sobre filosofía para niños. Un niño de 5 años puede aprender a pensar filosóficamente sin nombrar ningún autor, filósofo conocido, simplemente planteándole un cuento, un problema, y que todo el grado de niños de 6, 7, 8, 10 años, cada vez más complejamente, discutan el tema y lleguen a una solución comunitaria. Esto se llama pensamiento crítico. Tenemos geografía, historia, gramática, y tenemos todas las materias del currículo, pero no tenemos ninguna que cree en el alumno un espíritu crítico. Chomsky el otro día mismo hablaba de este tema. Lo más importante no es enseñar contenidos, sino enseñar cómo se lograron inventar estos contenidos por pensamiento crítico. Necesitamos no repetidores, sino pensamiento crítico. Segundo tema, debería ser una materia obligatoria más importante que la matemática o que la geografía o que la historia, porque enseñaría al niño a por qué estudiar matemática y cómo se llega a la resolución de los temas, y de manera que él mismo puede empezar a crear soluciones nuevas, aunque sea un niño. Una materia especializada en pensamiento crítico. Tercero, necesitamos ahora, después de la pandemia, del desastre que ha armado el sistema neoliberal, que ha destruido el sistema alimentario, que ha destruido la reproducción de los animales, que está destruyendo el planeta Tierra, que ha aumentado la temperatura y que se está transformando en una crisis, que la pandemia que estamos viviendo es una pequeña anticipo de lo que le va a pasar a la humanidad. Necesitamos una materia ecológica, que es más importante que todas las otras materias del currículum, junto al pensamiento filosófico crítico. Pensamiento crítico para crear creadores y pensamiento ecológico para la sobrevivencia de la humanidad. No es solamente no tirar un papel al suelo o ahorrar un poco de agua. Se necesita entender que la vida es limitada y que el sistema que tenemos nos conduce a la muerte.
Eso es una materia mayor y el presidente le ha puesto un nombre: vida saludable. Porque el tema de fondo es la sobrevivencia, el tema de la vida. Estas dos materias deberían ser nuevas. Y pienso que la Secretaría de Formación de Morena no tiene responsabilidad pedagógica, eso lo tiene la SEP, pero podría influenciar en la creación de estas dos nuevas materias del currículum. No que todas sean ecológicas y todas sean críticas y al fin ninguna lo es. No, una que sea ecológica, que se llame vida saludable, que desde el preescolar hasta la universidad vaya complicando el tema ecológico de la vida saludable, o posible, porque podemos destruir la vida, y al mismo tiempo pensamiento crítico. Esta es una negatividad del que no vamos a tocar en el curso, pero es más fundamental todavía de lo que vamos a hablar, porque las negatividades de no enseñar a los indígenas una cultura y tener un currículo para indígenas, que no significa traducir del castellano a la indígena el mismo tema, sino partir de las tradiciones indígenas, darle dignidad al pueblo, hacerlo en su lengua y también en castellano, pero no simplemente traduciendo el castellano a la indígena lengua y creer que con eso es bilingüe la enseñanza. Para que sea bilingüe y sea bicultural, debemos partir de la cultura indígena ecológica y al mismo tiempo que sea crítica de su tradición y no intentar ponerle la excelencia, sino acrecentar el sentido comunitario que el indígena tiene. Estos tres temas son los que yo creo que la Secretaría de Formación y Educación, en el otro orden, que esta Secretaría de Morena tiene, es la misión: alimentar una nueva generación pedagógica de maestros y que millones de niños, 30, 40 millones, 50 millones, tengan una nueva visión de la existencia. En los 3 años que le queda a este sexenio, es posible transformar la mentalidad ecológica y crítica de los niños. Hay que saber usarla y tenemos que nosotros incrementar el proyecto para llevarlo a cabo. He cumplido más o menos con mi tiempo, Gabriela, y doy la palabra a los que van a seguir participando en este curso. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Sin duda, todavía hay muchos temas que nos quedan por reflexionar, ¿no? Pero sobre todo por llevar a cabo propuestas, ¿no? Reales, concretas, desde acá, ¿no? Desde donde nos corresponde, desde nuestro lugar. Y bueno, una de las cosas que nos ha enseñado siempre es que al final la responsabilidad política es una responsabilidad ética. Entonces, bueno, con eso nos quedamos y damos paso a nuestra siguiente ponente, es la diputada Adela Piña Bernal. Ella se tituló como profesora de primaria con mención honorífica en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Cuenta con la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, donde se graduó con alto rendimiento. Cursó estudios en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Trabajó como maestra de primaria durante más de 23 años. Se desempeñó como representante sindical por 9 años. En el ámbito partidista, fue la primera presidenta del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena en Coajimalpa
y actualmente es consejera estatal y nacional de Morena y asumió el cargo como diputada federal en el 2018, donde fue electa por las diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena para ser la presidenta de la Comisión de Educación. Le damos la palabra, diputada, y le agradecemos mucho su presencia. Bueno, primero, antes que nada, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, también quienes nos están siguiendo en este momento. Quiero, en primer lugar, agradecerle al doctor Enrique Dussel, secretario de Educación y Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y también al doctor Jorge Zúñiga, coordinador general de esta secretaría, por esta pues invitación que me hicieron a acompañarlos a la apertura o a esta primera sesión webinar, negatividades de la educación, grupos vulnerables. Y bueno, pues yo quiero comentarles primero que estoy de acuerdo en varios de los puntos que acaba de señalar el doctor Enrique Dussel. Tuve el gusto hace muchísimos años, yo creo que más o menos como 15, 16 años, que tomé un curso con usted con respecto a su sexta tesis de ética política. En ese entonces apenas iba a la sexta, ahora creo que ya son como 11 tesis. Bueno, pero tuve el gusto de conocerlo ahí, de entender y comprender la importancia de esto que nos acaba usted de hablar. Y pues entrando en materia, quiero comentarles que en efecto estamos terminando prácticamente ya esta 64ª legislatura en la Cámara de Diputados, donde tuve el privilegio de fungir como presidenta de la Comisión de Educación y donde me pude dar cuenta con mayor profundidad, porque pues si bien soy profesora de banquillo, de aquellas que pasaron por mí, pues una serie de reformas, de libros de texto, de planes y programas diversos en décadas, pues con esta actividad y con esta representación que tuve en la Cámara de Diputados, pues pude conocer con mayor profundidad los problemas del sistema educativo nacional. Yo no quisiera entrar en detalles con respecto al abandono, a la desarticulación que nos encontramos en todos los niveles educativos, también en el asunto complicado de planes y programas de estudio, porque son muchísimas cosas. Nos encontramos y recibimos un sistema educativo nacional absolutamente desarticulado y además con un serio abandono estructural. Les comento, por ejemplo, en algunos datos, el 11.5% de los preescolares, el 9.4% de las primarias y el 6.4% de las secundarias públicas en todo el país no contaban al menos con un baño en sus instalaciones. También 3 de cada 10 escuelas de educación básica carecían de un espacio para biblioteca o de un aula con materiales didácticos. La mitad de las primarias en el país tenían daños en su infraestructura y no tenían la necesaria, o sea, me refiero a que había escuelas literalmente de palitos. También comentarles que en la encuesta nacional de dinámica demográfica en el 2018 se habla de que el 7.9 de millones de personas con discapacidad, de ellos 7.2% son niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad y el 9.2% son jóvenes de 15 a 29 años. De ellos, hasta 2018, solo el 23% recibía algún tipo de educación. Por otro lado, en cuanto a la educación de las y los indígenas, los niveles de analfabetismo de estas poblaciones son 3 veces más elevados que los de la población en general, siendo un 19% contra 6% respectivamente. Al mismo tiempo, el nivel de escolaridad es de 6.7 años a comparación de 9.9 del resto de la sociedad. Otro problema grave que afecta y sigue afectando a este sector es la falta de cobertura.
pues solo el 57% de los estudiantes hablantes de al menos una lengua indígena asisten a escuelas bilingües y el resto, casi la mitad, lo hace en escuelas de habla, pues, española, lo que provoca dos problemas fundamentales que yo constantemente los he escuchado plantear al doctor Dussel, que es la profundización de la desculturización y el poco aprovechamiento de la educación especializada. Otro sector vulnerable es el de los migrantes, fundamentalmente los menores de edad que transitan por el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos, ya sean mexicanos o centroamericanos, y las y los menores que son repatriados hacia nuestro territorio. Alrededor de 40,000 niños y niñas, de los cuales 18,000 viajan solos. Un elemento especial que conlleva esta situación es que de esos menores repatriados, el 69% de ellos nacieron en los Estados Unidos y 4% en Guatemala. Sin embargo, a todos y cada uno de ellos, el Estado mexicano está obligado a brindarles educación. Ahora bien, estos datos que les acabo de señalar es porque así recibimos nosotros el sistema educativo nacional en el 2018. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se ha hecho para enfrentar este panorama tan complejo? Ustedes saben, porque pues todos los que participamos en este partido político, en este gran movimiento de transformación que es Morena, sabemos que uno de los objetivos o una de las propuestas de campaña fundamentales del hoy presidente era reformar el artículo 3º constitucional, el artículo 31 y el artículo 73, precisamente para buscar la manera de cambiar este sistema educativo nacional que no ha sido incluyente, que no ha retomado realmente los grandes problemas del sistema, que ha desarticulado los diferentes tipos y niveles educativos y no ha atendido ni la necesidad de los más vulnerables, pero tampoco las necesidades de los agentes, como nosotros anotamos en el artículo 3º, los agentes de la educación, que son las maestras y los maestros. Ante este panorama, pues nosotros nos dimos a la tarea en la Cámara de Diputados de convocar a los actores principales para reformar el artículo 3º constitucional. Y creo que el objetivo fundamental de esta nueva legislación, que es el marco jurídico que va a permitir justamente que todo lo que está planteando y lo que ha señalado el doctor Dussel se traduzca en acciones concretas. Yo creo que el asunto, desde mi particular punto de vista, ya no es el marco jurídico. El marco jurídico me parece que está absolutamente bien planteado, salvo hay cuestiones que todavía me parece que no han quedado totalmente claras en algunos casos. Por ejemplo, el término de la excelencia, que es uno de los criterios que hablamos en la educación, que está en el artículo 3º, pero que sin duda alguna nosotros lo vinculamos justamente con lo que señala el doctor Dussel, porque hablamos de excelencia, pero se habla entendiéndola como un permanente proceso formativo para el desarrollo del pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Esa es la parte medular de lo que se habla cuando se describe a la excelencia, no en términos de productividad, no en términos de neoliberalismo, sino en términos de verdaderamente una educación comunitaria. Creo que el centro de la educación no es precisamente, o no la ubicamos nosotros en la palabra excelencia,
sino más bien este es un elemento y nosotros lo que queremos es que exista una verdadera orientación integral, y una orientación integral pues se refiere a la inclusión de conocimientos y saberes como las matemáticas, la lectura, la tecnología, la filosofía, la historia, las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico, las artes, los valores, el civismo. ¿Por qué? Porque justamente en el artículo 3 nosotros incluso por ahí hubo, mucha crítica de la oposición, porque hablamos de dejarlo incluso a rango constitucional, pues toda esta serie vamos a decirlo, de asignaturas que en otro momento se dejaron a un lado, en otro momento incluso se retiró de planes y programas de estudio la historia, el civismo, la geografía, sobre todo en educación media superior, se dejó de un lado. Y nosotros lo hemos retomado, e incluso en el artículo 3 quedó claramente establecido la importancia de la enseñanza o de filosofar, porque algunos dicen no es enseñar filosofía, sino es enseñar a filosofar, a comprender, que los niños comprendan su mundo, reflexionen sobre su mundo y tengan obviamente una acción transformadora sobre su mundo para mejorar sus propias condiciones de vida. Eso creo que es lo que queremos, y justamente pues tenemos este marco que digo, en las condiciones desafortunadamente que hemos tenido por un año de pandemia, en donde las escuelas se tuvieron que cerrar por esta necesidad de conservar la vida ante este virus tan grave, pero creo que se han ido haciendo poco a poco el mayor de los esfuerzos para que se convierta lo que nosotros establecimos en el artículo 3 como en la Ley General de Educación, se conviertan en realidades concretas. Hay un grupo, se los comento porque he tenido yo constante vinculación, se realizaron algunas cosas, otras no se han podido concretar, pero hay un grupo de compañeros, de filósofos que han llevado su propuesta a la propia Secretaría de Educación Pública, porque a mí me parece que es ahí, en la Secretaría, es ahí en donde se elaboran planes y programas de estudio, en donde se elaboran y se están reelaborando y rediseñando los nuevos libros de texto, donde realmente podemos llevar ya a la práctica este planteamiento que nosotros hicimos en el marco jurídico, que pudimos modificar y reformar en esta legislatura. Les comento que hay en la Ley General de Educación, hay muchos artículos en donde se sustenta, se sustentan políticas como las que ha llevado nuestro gobierno. Les comento una que me parece sustancial: de la escuela es nuestra, en donde todos esos problemas de infraestructura se han podido empezar a revertir con este programa. Se han rehabilitado cerca de 58,000 planteles educativos, que no es cosa menor, planteles educativos que estaban totalmente en ruinas. Y con este programa de la escuela es nuestra, en donde la comunidad de escolar, los padres de familia, las autoridades educativas, las maestras, los maestros, los alumnos, se han sentado justamente a platicar en comunidad sobre sus necesidades, el recurso económico que se proporciona y que tiene la base en este sustento jurídico que les comento que está en la Ley General de Educación, han podido rehabilitar sus instalaciones. Entonces, creo que se han hecho muchas cosas. El asunto de proveer de alguna manera a los más necesitados,
con becas, pues también tiene su sustento en el marco jurídico que pudimos aprobar. Hay 11 millones de alumnos de los distintos tipos y niveles educativos que reciben una beca que sinceramente en muchos lugares, sobre todo en los más apartados, le ha servido a la gente, a los estudiantes principalmente, pues abatir un poco sus condiciones, sí, de su hogar, pero abatir un poco el hambre también, a tener un poco de recurso para poderse trasladar a sus centros escolares. En este momento, digo, está parado, pero esa es la idea, de ayudar y de colaborar a los más vulnerables para que se ejerza verdaderamente el derecho a la educación de todas y todos los mexicanos. Y así tenemos una serie de artículos establecidos, como el artículo 30, que habla de educación indígena, ampliamente el artículo 56, en donde se habla que la educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística, además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de sus culturas. En fin, creo que hay una serie de sustentos y artículos, sobre todo en la Ley General de Educación, que nos va a permitir pues promover acciones muy concretas, que pues ya es del ámbito del Ejecutivo, para que se vayan cerrando tanto brechas de desigualdad y se vayan atendiendo pues todas estas negatividades, decíamos, de la educación, todos estos problemas, para que nadie se sienta excluida. Yo quizás no sé cuánto tiempo llevo, pero quiero decir de verdad que desde mi punto de vista, si hay un parteaguas de lo que se tenía anteriormente en el marco jurídico, por lo menos con las reformas neoliberales, en donde efectivamente se veía a los maestros como números, igual a los niños, con todos estos asuntos de generar individualismo, competencia desleal, pero hoy creo que es fundamental cambiar ese paradigma y regresar a una educación integral, más humana, en donde de verdad se busque impulsar la solidaridad entre unos y otros. Creo que el tema de la pandemia en estos momentos nos ha hecho reflexionar verdaderamente de cuál es el objetivo de educar. ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo? Generar únicamente, tener niños competentes, vamos a decirlo, para X o Y, o tener formadores, tener más bien seres humanos, pues con esa capacidad de reconocerse como tal, de ayudarse, de colaborar. Creo que nuestro objetivo pues es este último, generar las mejores condiciones para que todos nos podamos desarrollar de mejor manera. No sé cuánto tiempo tengo, y si no, pues con esto concluyo. Yo agradezco muchísimo, maestro Dussel, estoy en toda la disposición. Ya digo, a lo mejor no están para saberlo, pero sí lo quiero comentar y se lo usted personalmente. Yo he hablado hace poco con la secretaria de Educación, con la nueva secretaria de Educación, sobre esta posibilidad de diálogo efectivamente, para que puedan ustedes exponer sus puntos de vista respecto pues a esta ruta que queremos, que nos falta mucho efectivamente, que la pandemia no nos ha dejado concretar en muchas cosas, pero que estamos en la ruta correcta, y es la que usted menciona. Queremos cambiar el paradigma de la educación en México. Gracias. Muchas gracias, diputada. Sí, efectivamente, las negatividades de la educación se han hecho mucho más evidentes en la pandemia, y es por ello que no debemos dejar de considerar las condiciones y características de los distintos grupos, pero sobre todo y siguiendo con los principios de la política pública de los grupos más vulnerables. Por último, le damos la palabra al doctor Jorge Zúñiga Martínez. Él es coordinador general de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del CEN. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, Alemania.
Ha sido docente universitario desde hace más de 7 años, impartiendo asignaturas de filosofía política, ética contemporánea, capitalismo contemporáneo, así como distintos temas de educación. Ha escrito diversos ensayos sobre ética, filosofía social y política, teoría crítica latinoamericana y biopolítica. Muchas gracias por su participación, doctor, y le damos la palabra. Muchas gracias, Gaby, por la palabra y por tu presentación, también por tu esfuerzo enorme que has hecho aquí en la Coordinación de Educación. Quiero comenzar por agradecer a quienes nos están escuchando vía Facebook y vía YouTube, a los docentes y al público en general, a quienes destinamos el presente webinar, también a los padres y madres de familia, quienes junto con los docentes se enfrentan con varias de las situaciones que justamente vamos a estar aquí abordando en este webinar. También agradecer especialmente al doctor Enrique Dussel por su confianza en el trabajo que estamos desarrollando en la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política, y también encarecidamente a la diputada y maestra Adela Peña Bernal por su disposición y apoyo hacia los trabajos que se desarrollan en la Coordinación de Educación de esta Secretaría. En verdad, a todos los que nos escuchan y a estas dos personas que acabo de nombrar, un sincero agradecimiento por su confianza y por su apoyo. Voy a ser breve para dejar tiempo para la próxima sesión que tenemos a las 6 de la tarde y que invitamos a todos a escucharla. Y me gustaría nada más aprovechar este tiempo para decir que en la Secretaría de Educación y Formación Política es de interés particular colocar en la esfera del debate pedagógico y del sistema educativo estos grupos vulnerables y la experiencia que docentes y especialistas han desarrollado a lo largo de su carrera profesional para la atención de estos grupos y ponerlos a disposición de la sociedad para que hagan uso de estos conocimientos. Preocuparnos por los diferentes grupos vulnerables es un acto de responsabilidad ética, pues se trata de darle voz a aquellos grupos que quedan marginados de las ideologías dominantes, de las políticas de la eficiencia, la calidad y la excelencia. Si queremos pensar una nueva educación, si queremos ir construyendo y practicando otro concepto de educación, como lo sugiere el proyecto de la nueva escuela mexicana, no puede hacerse al margen de una atención educativa digna para los grupos vulnerables. Estos grupos necesitan más acciones focalizadas para su atención que palabras rimbombantes. Así, la atención a los estudiantes que cuentan con una o varias discapacidades, a los diversos grupos de los pueblos originarios, a los niños y niñas migrantes o jornaleras, a la mujer, es un imperativo ético impostergable. Una agenda educativa de izquierda debe asumir un compromiso con los desarrapados, como diría Paulo Freire, mismos que se desenvuelven con diferentes caras. Algunos de estos rostros son precisamente los diferentes grupos vulnerables incluidos en este webinar. Como el título de este webinar lo indica, hablamos de negatividades, así en plural, y en este webinar hablaremos solo de algunas de ellas. Sin embargo, esperamos con el tiempo abordar otras temáticas en esa dirección, tales como educación para adultos, como nos lo sugirió la compañera Meyali en el chat del Facebook, o educación de niños y niñas migrantes, educación y discapacidad múltiple, incluso también, como nos lo están sugiriendo aquí en el chat de YouTube, del canal de YouTube, hablar desde los propios profesores, ¿no? Y entre muchas otras. Entonces, este webinar será solamente, esperemos que así sea, solo el comienzo de muchos otros, en los cuales podamos abordar este tipo de negatividades desde la perspectiva de los estudiantes mismos, pero también desde los profesores, como nos lo están sugiriendo. Los y las invitamos así a que estén atentos a nuestras actividades, en donde también tendremos webinars sobre temas relacionados a la construcción de la nueva escuela mexicana, poniendo énfasis en 3 temas de interés particular de esta Secretaría, como ya lo ha indicado el doctor Dussel en su participación: pensamiento crítico, filosofía para niños y niñas, y ecología y vida saludable. Así es que los invitamos a que estén atentos. Desde ya, en esta sesión de apertura, quiero y queremos todo el equipo de la Secretaría y en particular de la Coordinación de Educación, agradecer a nuestras invitadas e invitados por su confianza y su disposición para ser parte de este webinar y ayudarnos a colocar en la esfera pública la atención de algunos de los grupos vulnerables en relación a la educación. De esta forma, queremos agradecer encarecidamente a la participación de la maestra Adriana Leiva, las licenciadas Lorena Chora, Marcela Adriana Gómez y Fernanda Ramírez, al maestro y pedagogo Omar Chanona,
a las maestras Karina Martínez, Erika Enríquez, Miller Juárez y la doctora Teresa Rojas, y al maestro Samuel Murillo, quienes conducirán las diferentes sesiones que hemos preparado en el marco de este webinar. A ellos, muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo y por colaborar para poner estos temas en la esfera pública. Los invitamos a consultar las redes de la Secretaría para encontrar los temas y detalles de las sesiones. En Facebook y YouTube, e Instagram nos pueden encontrar como Secretaría Nacional de Educación y Formación Política Morena. Pueden también acudir a la página web que tenemos, que es www.educacionyformacionpolitica.mx, y agradecer a todos los que nos están acompañando y enfatizar y resaltar que los grupos vulnerables son también uno de los capítulos que tienen que estar necesariamente en una agenda educativa de izquierda, así como los otros temas a los cuales hice mención. De nuestra parte siempre haremos el esfuerzo para poder construir colectivamente este gran proyecto que se tiene de nueva escuela mexicana. Necesitamos pensar una educación acorde al siglo XXI. Y con esas palabras, en verdad, nada más me gustaría pedirle a la diputada y maestra de la Peña si puede dar por inaugurado el webinar Negatividades en la Educación y así ir acercándonos al final de esta sesión de apertura para invitar a los demás a que se conecten o que sigan la transmisión para la primera sesión que tendremos, que será con la maestra Adriana Leiva y su tema sobre educación y discapacidad visual. Así es que, diputada, si usted gusta, podría declarar inaugurada el webinar, si quiere. Pues muchas gracias, para mí es un honor, y también comentar que de verdad me da mucho gusto que se realicen estas actividades ante el panorama que tenemos ahorita. Estamos en un proceso electoral muy complicado, pero me da gusto porque independientemente de ello, justamente es lo que necesitamos como militantes de este gran instituto político que tenemos, que es Morena, hacer este tipo de reflexiones y tener mayor capacitación, pues, y herramientas para poder enfrentar cualquier situación. Así es que yo, siendo las 5 de la tarde, me parece, déjenme ver, 5:55, doy formalmente por inaugurado pues estos trabajos de esta primera sesión del webinar Negatividades de la Educación, Grupos Vulnerables. Muchísimas gracias y mucho éxito a todos por compartir sus conocimientos. Y bravo, que no sea la última. Vamos a seguir capacitando a Morena, capacitando a nuestros militantes. Así es. Muchísimas gracias, diputada. Gaby. Bueno, pues nada más para terminar. Agradecemos no solamente a los participantes que tenemos en el panel, a la diputada, al doctor Dussel, al doctor Zúñiga, sino también a todas las personas que se están ya escribiendo en los chats de los dos canales que tenemos. Las observaciones que nos hacen son muy importantes y las vamos a tener en consideración. Les invitamos a seguir la primera sesión del seminario virtual. Y bueno, damos unos minutos para poder reincorporarnos a la siguiente actividad, que es justamente la primera sesión del web seminar Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables. Les damos, estamos muy agradecidos, estoy personalmente muy agradecida con todas, con todos, y bueno, los esperamos en unos minutitos en la primera sesión del seminario. Gracias. Gracias. Nos quedamos aquí y hacen el corte. Yo ya, pues yo